Dice la palabra del Señor, el capítulo 25 de Job. Arriba en su Biblia dice: Bildad niega que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. Eso es verdad, ¿eh? El hombre no se puede justificar. Amén. Dice capítulo 25, versículo 1, dice: respondió Bildad Shuhita y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano. Y el Hijo del Hombre también gusano. Puede sentarse, hermano. Bildad. Bildad, que es la amistad antigua contenciosa, ¿verdad, hermanos? Entonces estamos en el tema 11 y es el octavo debate, que es el último debate ya de los tres amigos de Job. Ya en temas anteriores hemos estado hablando sobre este amigo. Esta es su tercera intervención y la última, y ya en los temas anteriores hablamos sobre esta amistad contenciosa, porque eso es lo que significa Bildad, la amistad o antigua contenciosa. Y también entre sus traducciones significa alguien que quiere hundir. Alguien que quiere hundir. Y bueno, uno de los temas, cuando hablamos de este amigo, nosotros hablamos sobre una persona contenciosa, ¿verdad? Y una persona contenciosa tiene que ver con que es necia. La persona que es contenciosa es alguien necio o necia, ¿verdad? Ya estuvimos hablando de este amigo y hablamos las características del necio o de alguien que le gusta, hermano, contender. Y estuvimos hablando en Proverbios capítulo 17, o citamos Proverbios capítulo 17, versículo 12, cuando dice el proverbista: mejor es encontrarse con una osa. Mire qué tremendo, ¿eh? ¿Se acuerda que tomamos ese texto? Mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus ositos, que con un fatuo en su necedad. En su necedad. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Hace algunos meses yo platicaba con alguien, hermano, y me dice: hermano, fíjese que llegué a la conclusión, mire, tremendo, ¿eh? Llegué a la conclusión de que no es necesario congregarse. ¿Cuántos hermanos se ha encontrado así? Pero mire cómo le dice, llegué a la conclusión, a pesar de que hay textos bíblicos que dicen lo contrario, pero él llegó a la conclusión, y yo le di, hermano, textos bíblicos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y nada, él decía, pero yo ya llegué a la conclusión. Y bueno, y como nadie le va a ganar al rey Salomón, hermano, pues me acordé de este texto acerca del necio, donde dice: mejor es encontrarse con una osa.
a la cual han robado a sus ojitos, que con un fatuo en su necedad. Amén. Y bueno, este es el amigo que contiende, que es necio, hermano. Este amigo. Y bueno, nuestra exposición de hoy va a estar un poquito larga porque ya vamos casi terminando esta serie, y estará en el capítulo 25, que nada más tiene 6 versículos. Capítulo 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Eso lo veremos a grandes rasgos, porque en el capítulo 25 habla Bildad y Job responde en el capítulo 26. Del capítulo 26 hasta el capítulo 30. Es ahí hasta donde responde, capítulo 31, perdón. Es ahí hasta donde responde Job. ¿Ok? Pudiéramos nosotros, hermanos, dividir estos capítulos, pero la realidad es que no quiero salirme del contexto de lo que se está relatando a través de esta enseñanza expositiva, que realmente este es el último debate donde habla Bildad. Y sabemos que, como siempre, sin preguntarle nada, este amigo habla y habla. Amén. Job, hermano, responde, si usted ve terminando en el capítulo 32, si usted va al capítulo 32, Job termina respondiendo y aparece Eliú, hijo de Baraquel Busita, que este es un joven. Este Eliú estuvo escuchando en todo este tiempo, hermano. Parece que ha tenido paciencia, porque no ha interrumpido, ¿ok? Parece que ha tenido paciencia, pero estaba escuchando. Pero ya en el capítulo 32 aparece este joven, porque mire cómo dice el capítulo 32, verso 1. Cesaron estos 3 varones, está hablando de los amigos, cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus, ¿qué? A sus propios ojos. Entonces ahorita vamos a ver en dónde falló Job, ¿ok? A sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, y se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú era un joven. Pero este es el tema que vamos a abordar el próximo miércoles. Amén. Entonces nuestra exposición hoy es, vuelvo y repito, el 8º debate, Bildad Sugita, y repito, estará en el capítulo 25, donde habla Bildad Sugita. Y Job responde, hermano, desde el capítulo 26 hasta el capítulo 31. Job responde en todos esos capítulos, para después ya comienza a hablar Eliú, el que está escuchando. ¿Okay? Recordemos quién es Bildad Sugita, el amigo contencioso, el amigo que le gusta contender por contender. ¿Y qué característica tiene Bildad? Que se deja llevar por sus tradiciones. Entonces mire cómo comienza. Volvamos a leer los versículos. Capítulo 25, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice: respondió Bildad Sugita y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano. El Hijo del Hombre también ¿qué es? Gusano. ¿Ven? Bueno, en estos versículos, hermano, este amigo ya le dijo bastantes cosas a Job. ¿Ok? Estos son los últimos 6 versículos donde él ya termina de hablar. Y este amigo, hermano, ya le ha dicho anteriormente a Job, le ha dicho
Por ejemplo, le he dicho cosas como: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? No sé si recuerdan, eso ya se lo dijo. Este amigo aseguró que sus hijos pecaron cuando dijo: si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Este amigo ya le dijo: busca a Dios, no tienes comunión. Este amigo le dijo: si fueras limpio y recto, ciertamente Dios despertará por ti. Este amigo ya le dijo: ¿cuándo pondrás fin a tus palabras? Ya cállate. Ya le dijo este amigo. Este amigo ya le dijo impío a Job. Este amigo ya le dijo: caíste en tu propia trampa. Este amigo le dijo: ya jugaste a ser piadoso, pero caíste en tu propia trampa. Repito, como quien dice, jugaste a ser cristiano. Podemos aplicarlo de esa manera. Y este amigo ya le dijo: vuelve ahora a la amistad con él y tendrás paz. Y bueno, por último, lo que le dice Bildad a este amigo contencioso, a Job, es lo que acabamos de leer en estos 6 versículos. ¿Qué le está diciendo Bildad a Job en este capítulo 25? Mire, lo que le está diciendo es: Job, lo único que has querido en todas tus contestaciones es querer justificarte delante de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Es querer mantenerte sin culpa. Como decir: Job, tú no reconoces tu pecado. Job, tú te crees inocente. Es decir, este Bildad, hermano, en estos textos le dice 2 cosas, en estos 6 textos. Número 1, que ante la perfección y la santidad de Dios nadie se puede comparar. Y eso sí es cierto, nadie se compara ante la perfección y ante la santidad de Dios. Ni la resplandeciente luna, ni las estrellas que se ven tan limpias o blancas, nada se compara ante la santidad, ante la pureza de Dios. ¿Okay? Número 2, también le dice, en estos 6 textos, le dice que hay una distancia muy grande entre Dios y el hombre. Dios está en los cielos, en todo lugar. Dios es grande y el hombre es pequeño. Es como un gusano, ¿verdad? Bueno, algunos comentaristas afirman, ¿verdad?, que lo está insultando y le está diciendo gusano, porque parece que se le ha olvidado que somos imágenes y semejanza de Dios. Yo no sé si algún hermano a otro le llamaría así, ¿verdad? Gusano. Puede ser, ¿no? Bueno, lo está nombrando Bildad. Ahora, este amigo contencioso termina su última intervención y son 6 textos, hermano, donde ya no va a hablar más. Ya los 3 amigos ya no van a hablar y Bildad termina como diciendo así: ya te hemos dicho que confieses tu pecado oculto. Todo esto te vino porque aparentas una piedad que no es verdadera. Y mientras no confieses tu pecado, vas a seguir en esta condición. Y ya termina de hablar. Esa es su conclusión que él da. ¿Okay? Esa es la conclusión que él da. Mientras tú no confieses tu pecado, es por demás hablarte, es por demás decirte. Y es por eso que ya nosotros vemos que nada más son 6 textos y ya para de hablar. Ahora, mire bien, hermano, dentro de todas las acusaciones de este amigo, Bildad le dice una verdad a Job. ¿Qué verdad? Que nadie se puede comparar ante la pureza de Dios. Por más que usted ayune, por más que usted ore, por más que usted lea la Biblia, por más que usted 7 días a la semana en el culto y llegue 1 hora antes al culto, nada, hermano, no nos podremos comparar con la pureza de Dios estando en este cuerpo. Esto quiere decir que cuando alguien se ensorbece en ser puro y señala a otro, mira qué pecador, mire, tiene suficientes razones de humillarse, ya que la pureza de Dios no la podremos alcanzar estando, hermano, en este cuerpo. O si alguien la alcanza, pues que me diga, ¿eh? Cuando el Señor dice: sed santos porque yo soy santo, Él está poniendo un estándar.
Él está poniendo un estándar. ¿Cuándo vamos a llegar a esa santidad? Cuando estemos en cuerpo glorificado, hermano. ¿Cierto o no? Entonces, le dice una verdad. Nadie se puede comparar ante la pureza de Dios. Ahora tenemos que buscar la santificación. Pero no por eso nos vamos a ensorbecer. Que eso no es del Señor. Entonces, Bildad, hermano, termina con su última intervención porque asume que mientras Job no confiesa su pecado, no saldrá de esa situación. Repito, ya lo acusó de impío, ya lo acusó de que se aprovechó de las viudas, ya lo acusó de que pasa por encima de los huérfanos, ya lo acusó de no dar pan al hambriento, ya lo acusó de que por su posición arruinaba a su prójimo. ¿Cuál es la conclusión de Bildad? Mientras no reconozcas estos pecados, mire, estos pecados, en vano es hablar más. Ahora, Job había pecado, tenía estos pecados, no los tenía, él no había hecho eso. Amén. Ahora, Bildad, hermano, ya se queda callado y comienza a responder Job. Y Job, hermano, va a dar un discurso que parece ser el discurso más largo de Job. Job habla desde el capítulo 26 hasta el capítulo 31, que son 6 capítulos y son 161 versículos. ¿Ven? Ahora, ¿de dónde saca tanta fortaleza Job para poder hablar todo esto? Hermano, Dios estaba con él. Dios le daba la fuerza, mas sin embargo este Job no lo percibía. Y comienza a hablar cosas, mire bien, en contra de sus amigos, que ya lo ha hecho, pero empieza a hablar cosas en contra de Dios. Y Dios escucha todo. Dios escucha todo. Ahora, en esta exposición, como en otras anteriores, ya vimos que Job comienza a decir cosas como fuera de orden. Y es por eso que Dios más adelante, hermano, lo confronta. Es decir, mire bien, hermano, ¿en qué consistía el pecado de Job? Escuche bien, ¿en qué consistía el pecado de Job? No consistía en el pecado que lo acusaban sus amigos, porque era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Más sin embargo, Job estaba pecando cuando él se empezó a defender. Ahí empezó a desatinarse un poco. Es decir, repito, ¿en qué consistía el pecado de Job? No consistía en el pecado que lo acusaban sus amigos, sino en el pecado presente cuando se defendía. Cuando Job se defendía y se quejaba de Dios, ahí es donde él, hermano, empezó a fallarle a Dios, empezó a pecar. ¿Por qué? Porque él empezó a querer justificarse y en eso consistió. Por eso que Dios más adelante lo confronta, porque más adelante quiere debatir hasta con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo acusaban sus amigos eran acusaciones falsas, pero Job comenzó pues a pecar en sus defensas, cuando él se empezó a defender y empezó a hablar cosas que no, hermano. ¿Y qué nos enseña esto? Que sus amigos en ningún momento fueron de ayuda, fueron de bendición o de consolación. Realmente lo arruinaron más, lo hundieron más, porque hicieron que Job pecara cuando se defendía de ellos. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Ven? Ahora, yo no sé, hermano, si usted le ha pasado que lo acusan de algo. ¿A cuántos lo han acusado de algo? ¿Y cuál es la primera reacción de usted? ¿Cuál es? Defenderse. Lo acusan de algo falso. No, que la hermana hizo esto y que la hermana le pegó al hermano y que la hermana, digo la hermana, pero no digo el hermano. Y no es cierto. Entonces la primera reacción que nosotros tenemos es defendernos. No, yo no lo hice. Es mentira eso. Más sin embargo, en esa defensa pecamos.
¿Le ha pasado? Que lo están acusando de algo y no es cierto. Y usted empieza a defenderse, y en esa defensa usted se enoja, hermano, y comienza a contender, y comenzamos ahí, en el pecado presente, ahí empezamos a pecar. Porque a veces se nos hace fácil decir, a veces se nos hace difícil dejarle las cosas a Dios. Queremos nosotros defendernos, ¿verdad? Entonces, después de que termina hablar verdad, ¿verdad? Hablar por hablar, ¿verdad? ¿Qué va a contestar Job, hermano? En el capítulo 26, Job proclama la soberanía de Dios, como dice arriba en su Biblia. En el capítulo 27, Job describe el castigo de los malos. En el capítulo 28, Job afirma que el hombre siempre está en busca de la sabiduría. En el capítulo 29, Job recuerda su felicidad anterior. En el capítulo 30, Job expone cómo se siente. Y en el capítulo 31, Job afirma que es íntegro. ¿Ven? Ahora, repito, en estos capítulos Job va a decir algunas cosas desatinadas, quejas, y en eso consiste su falta. En eso consiste su falta, en la falta presente, no en lo que lo acusaban, sino en la falta presente, no en el pecado en que lo acusaban sus amigos, sino en lo que está diciendo aquí en estas defensas. Mire lo que dice el versículo capítulo 26. ¿Lo tiene? Cuando dice Job proclama la soberanía de Dios, dice: respondiendo Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu? Mira cómo dice, que de ti procede. ¿Okay? Ahora, la nueva traducción viviente, si usted la tiene, la nueva traducción viviente dice: ¿qué manera de ayudar a los indefensos? Pero la nueva traducción viviente aquí los pone con signos de interrogación, y la nueva traducción viviente parece ser que los pone con signos de admiración. Es decir, cuando Job expone estos versículos, estos 4 primeros versículos ante la respuesta de Bildad, Job está usando la ironía, está hablando de una forma irónica, como quien dice: ¿qué manera de ayudar a los indefensos? Dice la traducción: ¿cómo salvas a los débiles? ¿Cómo has iluminado mi torpeza? ¿Qué consejo tan sabio me has ofrecido o has ofrecido? ¿De dónde sacaste esas frases tan sabias? El espíritu de quien habla por medio de ti. Job empieza a hablar de una manera irónica, como diciendo: ¿cómo me ayudaste? ¿Ok? ¿Qué significa hablar de una forma irónica? Porque aquí lo estás poniendo Job. ¿Qué significa ironía? Ironía significa ignorancia fingida, o hablar de una forma irónica. Es un modo, hermano, de expresión donde se quiere decir lo contrario de lo que le están diciendo, empleando un tono de sarcasmo. Eso es lo que de esa manera lo está diciendo. De esa manera lo está exponiendo. Por ejemplo, un ejemplo. Cuando uno llega tarde a un lado, le dicen: ¿qué temprano llegaste? ¿Ok? Ese es sarcasmo, ese es algo irónico. O cuando un joven tiene que estudiar y no estudia, le dice a la mamá: ¿no te has cansado de estudiar? O cuando uno le dice a sus hijos que arregle su cuarto, le dice uno: sigue durmiendo, tu cuarto se va a arreglar solo. Esa es una forma irónica. Bueno, Job está hablando de una forma irónica y le está diciendo: pero ¿cómo me has ayudado? ¿Cómo has iluminado mi torpeza?
¿Qué consejo tan sabio me has dado? ¿De dónde sacas tanta sabiduría? ¿Qué le está diciendo Job, hermano? Le está diciendo de una forma irónica: yo no acepto nada de lo que tú dices. Eso es lo que le está diciendo. Job está exponiendo que no acepta nada de lo que Bildad le está diciendo. ¿Ok? Del versículo 1 al versículo 4. Si usted lee la Nueva Traducción Viviente, usted lo podrá entender un poquito más, porque ahí claramente vemos como el tono de sarcasmo, como Job está empleando o está contestando. También Pablo en una de las cartas usa mucho la ironía también. Ahora, una vez que Job le dice del verso 1 al verso 4 que no va a aceptar nada de lo que le dicen sus amigos, las acusaciones, desde el verso 5 hasta el verso 14 comienza Job a hablar sobre la soberanía de Dios, porque conocía Job la soberanía de Dios. Más sin embargo, a pesar de que Job, hermanos, conocía que Dios es soberano, no entendía el por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios es soberano, ¿cierto o no? Y a veces no comprendemos por qué pasamos cosas. ¿Cuál es el peligro? De quejarnos, de pecar con nuestra boca y quejarnos, cuando sabemos que a pesar de lo que estás viviendo, Dios tiene control. Dios tiene control. Y mira cómo Job empieza a exponer la soberanía de Dios. Versículo 5. Dice: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Verso 6. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Mira lo que sabía él. Tenía Job un amplio conocimiento. ¿De qué está hablando aquí? De que todo está descubierto delante de Dios. El infierno, los mares, sus profundidades, todo está delante del Señor. Verso 7. Dice: él extiende el norte sobre vacío. Y mire cómo dice abajo: cuelga, ¿qué? La tierra. Mire lo que sabía, cuelga la tierra sobre nada. Mire, él ya sabía que la tierra flota, Job ya sabía que la tierra flota. El hombre, hermano, se ha quebrado la cabeza por años en cómo se sostiene la tierra, y Job ya lo sabía. Porque usted sabía, hermano, que este es un debate tremendo, hermano. Que si la tierra es plana, que bueno, ahorita ya saben que la tierra flota, pero ahorita saben que si la tierra es plana, que si la tierra... Es un debate tremendo. Por años se debatió, por años hubo teorías en qué se sostiene la tierra. Por ejemplo, los hindúes tenían la teoría de que la tierra se sostenía por elefantes, imagínense. Y que cuando los elefantes se movían causaban terremotos, y eso lo creían. Otros tenían la teoría de que la tierra estaba debajo de una tortuga. Eso creo que el hermano William lo ha comentado alguna vez, ¿verdad? No que él crea eso, los mismos que estamos exponiendo aquí, ¿ok? Los asirios, por ejemplo, hermano, tenían la teoría de que la tierra era forma de plato y que flotaba en el agua. Eso creían. Los egipcios tenían la teoría de que la tierra era sostenida en pilares. ¿Sí? Los griegos creían la teoría de que la tierra era sostenida por Atlas, un hombre que sostenía la tierra sobre sus hombros, y según un dios lo había castigado y tenía que tener la tierra así. Atlas significa soportar o portar, algo así, que también significa Atlante. Fíjense. Mas sin embargo, ¿qué sabía Job, hermano? Ya sabía Job. Dice: él extiende el norte sobre el vacío. Cuelga, o sea, habla que está suspendida. Cuelga la tierra sobre nada. Y ya sabía, hermano, que la tierra estaba... Mire qué conocimiento tenía Job de Dios, ¿Qué conocimiento tenía? Versículo 8. Dice: ata las aguas en sus nubes,
y las nubes no se rompen debajo de ellas. Job ya sabía en realidad que las nubes, hermano, era un vapor. Job está indicando un principio, hermano, que más tarde la tecnología llegó a conocer como el ciclo hidrológico, que tiene que ver con que el agua cambia de su estado físico: hielo, vapor y líquido. Job ya lo sabía. Dice que tremendo, ¿verdad? Versículo 9. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Es decir, Job ya sabía que Dios puso límite a las aguas, describiendo el horizonte que parece un círculo. ¿Verdad? Dice hasta el fin de la luz y de las tinieblas. Job indica, aquí está indicando que la tierra es redonda y por eso hay día y noche. Isaías 40:22 lo afirma también. Versículo 11. Dice: las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Algunos eruditos interpretan que se refiere a las montañas que no se pueden sostener delante de Dios cuando Dios, hermano, se glorifica. ¿Se acuerdan cuando el Señor bajó en el Sinaí que tembló esas tierras? Tiembla la tierra, la presencia del Señor. Versículo 12. Dice: él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere, mire, dice, hiere la arrogancia suya. El mar, hermano, tiene un poderío tremendo, tsunamis y tanta cosa. Bueno, Job sabía que Dios produce olas y divide las aguas. Job expone que ante esas tormentas, tsunamis, Dios las calma con una sola palabra. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús en Mateo 8:26 dice: dicho esto, se levantó y dio orden al viento y al mar y todo se quedó completamente tranquilo? El Señor, hermano, calma las tormentas. Job ya sabía eso. Versículo 13. Dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Mire, el susurro dice. Pero el trueno es su poder, ¿quién lo puede comprender? Está hablando de la creación, está hablando de su soberanía. Conocía Job todas estas cosas. Pero en el capítulo 27 Job sigue hablando, hermano. Y describe Job ahora el castigo, como dice en su Biblia. Job describe el castigo de los malos. Pero lo describe, ¿sabe por qué? Porque Job no se identifica con ellos. No se identifica con ellos. Mire lo que dice el verso 1. Vamos ahí. Dice: reasumió Job su discurso y dijo. Ahora, recuerda la temática cómo era. Hablaba al amigo, respondía Job, hablaba el amigo, respondía Job. Así era la forma como estaban hablando, ¿verdad? Aquí cuando dice reasumió Job su discurso y dijo, esto quiere decir que Job esperó a ver si respondían. Pero como no respondieron, entonces Job dijo, bueno, yo voy a seguir hablando, como que dice, ahora a mí me van a escuchar. Ahora a mí me van a escuchar. Dice el verso 1, reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Pero mire cómo comienza Job diciendo, vive Dios que ha quitado mi derecho.
y el omnipotente que amargó, ¿qué? El alma mía. ¿Qué está diciendo Job en estos 6 versículos? Está diciendo que nunca va a admitir las acusaciones. Más sin embargo, el pecado de Job, hermano, no era el pecado del que lo estaban acusando sus amigos. No, porque Job era íntegro, como los puso en el capítulo 1. Sino que el pecado de Job o la falta de Job es presentar a Dios en estas quejas como si Dios fuera injusto. Como que empieza a presentar a Dios como si Dios fuera injusto, y en eso consistió el pecado de Job, en el pecado presente. Amén. El pecado de Job se da cuando en su defensa está tratando de presentar, hermano, a Dios como que ya lo abandonó, porque más adelante lo empieza a nombrar. La Nueva Traducción Viviente dice: Job siguió hablando. Juro por el Dios viviente que me ha quitado los derechos, por el Todopoderoso que llenó mi alma de amargura. Mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Jamás, mira lo que dice Job, jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar mientras viva. Mi conciencia estará tranquila. Que mi enemigo sea castigado como los malvados y mi adversario como aquellos que hacen maldad. ¿Qué está diciendo Job, hermano? Está colocando a todos los que no están de acuerdo como sus enemigos. ¿Ven? Ahora, desde el verso 8 hasta el verso 11 hablará sobre lo que le pasa al impío y él no se identifica con ellos. No se identifica con ellos. Una vez que Job termina de hablar de los impíos y no se identifica con ellos, en el capítulo 28 da un tremendo discurso acerca de la sabiduría, exponiéndole a sus amigos que Dios le ha dado mucha sabiduría a los hombres para descubrir cosas, para refinar piedras y metales como el oro, pero no tienen la sabiduría para consolarlo a él. ¿Por qué? Porque sus amigos no fueron sabios. ¿Ven? Miren lo que es el capítulo 28. ¿Vamos ahí? Dice arriba en su Biblia: el hombre en busca de la sabiduría. Dice: ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan toda la perfección. Mire cómo dice: examinan toda la perfección. Las piedras que hay en la oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. ¿Qué está exponiendo Job en el capítulo 28? Está exponiendo que Dios le ha dado mucha sabiduría a los hombres para poder descubrir cosas, para refinar piedras y metales. Más sin embargo, no tienen la sabiduría para edificar. ¿Por qué? Porque sus amigos simplemente, hermanos, no fueron sabios. No fueron sabios. ¿De qué está hablando aquí Job en estos versículos del 1 al 4 del capítulo 28? Está hablando de cómo el hombre, hermano, encuentra metales en minas. Otra versión dice: la gente sabe dónde extraer plata y cómo refinar el oro. Hay que tener sabiduría para eso. Sabe dónde sacar el hierro de la tierra y cómo separar el cobre. Saben cómo hacer brillar la luz en la oscuridad y explorar las regiones más lejanas de la tierra mientras buscan minerales en lo profundo. Cavan pozos, abren minas lejos de donde vive la gente, descienden por medio de cuerdas balanceándose de un lado a otro. Es como si Job dijera: ¿qué inteligencia le ha dado Dios al hombre para hacer estas cosas? Pero ustedes, amigos, no han tenido la inteligencia de ayudarme. Fíjese,
Nos saltamos al 12 y al 13, capítulo 28, 12 y 13. ¿Lo tiene? Dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Verdad? Versículo 13, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Según lo expuesto anteriormente, está diciendo Job, ¿qué sabiduría Dios le ha dado al hombre para hacer ciertas cosas? Pero no tuvieron ustedes sabiduría para consolarme, para ayudarme. ¿Dónde está esta sabiduría? Dice Job, en el versículo 12 y 13. Dice, la inteligencia y la sabiduría para consolar, para discernir, no la encontrarán, está diciendo Job, en esta tierra. Porque esa sabiduría viene de Dios. Dios la provee. Amén. Versículo 18, capítulo 28, versículo 18. Dice, no será mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. ¿Cuál? La que viene de Dios. ¿Okay? Y esa es la sabiduría que Job esperaba, hermano, de sus amigos. A ver, hermanos. Ahora, ¿qué termina diciendo en el versículo 28? Lo mismo que dice Proverbios. ¿Ok? Versículo 28 del capítulo 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. ¿Qué ha expuesto Job en estos 3 capítulos? Número 1, no acepta lo que dijeron sus amigos. Número 2, da una tremenda enseñanza sobre la soberanía de Dios, en cómo Dios sostiene la tierra. Eso es la soberanía de Dios, hermano. En cómo Dios pone límites a los mares, eso es la soberanía de Dios. En el versículo 27, en el capítulo 27, Job habla sobre el castigo de los malos y él no se identifica con ellos. Y en el capítulo 28, Job habla de la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, pero no tuvieron la sabiduría para poder a él ayudarlo y consolarlo. Amén. Ahora, hasta aquí, hermano, el problema de Job es que él se está justificando en todo. Es decir, repito, el pecado de Job no era de que lo que le acusaban sus amigos, porque no era verdad, sino el quererse justificar poniendo, porque así parece, como que está poniendo a Dios como un Dios injusto del por qué él está pasando esto. ¿Okay? ¿Qué va a poner en el capítulo 29? En el capítulo 29 Job recuerda su felicidad anterior y parece que Job expone como si Dios lo ha abandonado, y va a hablar mucho de él mismo, va a hablar mucho de Job. Mira lo que dice, capítulo 29, versículo 1. Dice, volvió a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Mire cómo dice, como en los días en que Dios me guardaba. Como que dice Job, bueno, ya Dios no me guarda. Está tratando como de exponer eso. Versículo 3. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, es decir, él ya sentía que Dios no estaba con él, hermano, y Dios siempre está con nosotros. Versículo 4. Versículo 3, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Versículo 4, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, como diciendo, ya Dios no vela por mí como antes, ya no tengo el favor de Dios como antes. Versículo 5, cuando aún estaba conmigo el omnipotente,
como que dice, ya Dios antes estaba conmigo, ahora ya no está conmigo. Más o menos lo estás poniendo de esa manera, Job. Dice, y mis hijos alrededor de mí, versículo 6, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Esto habla de abundancia, habla de que su ganado le daba mucha leche y sus sembradíos le daban mucho olivo como ríos de aceite. Versículo 7. Cuando yo salía a la puerta cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar, ¿qué? Mi asiento. Es decir, Job se acordaba, hermano, cuando era un líder, era una eminencia reconocida él. No era cualquier persona. Verso 8. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban, ¿qué? De pie. Tenía mucha influencia, era muy reconocido, Job. ¿Okay? Versículo 9. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Es decir, hasta los príncipes, hermanos, cuando Job llegaba, guardaban silencio. Versículo 10. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba en su paladar. Versículo 11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Es decir, parece ser, hermano, que lo elogiaban mucho y hablaban muy bien de él, y era muy distinguido. Muy distinguido. Ahora, desde el verso 12 hasta el verso 17, Job expone lo que hacía y expone su piedad. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Es decir, Job decía, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Versículo 13, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto de diadema era mi rectitud. Versículo 15. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Versículo 17. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Esto habla de que era como un juez, hermano. De que era como un juez. Lo que dijera Job, la gente lo respetaba. La gente lo respetaba. Los príncipes lo respetaban. Cuando él hablaba, la gente se callaba. Mire qué tremendo, ¿verdad? Ahora, dentro de todo esto, hermano, Job pensaba que así iba a morir. Mire lo que dice el verso 18. Decía yo, en mi nido moriré. O sea, ¿cómo? Según lo puesto anteriormente, ¿eh? Y como arena multiplicaré mis días. Otra versión dice, yo pensaba, ciertamente moriré rodeado de mi familia después de una larga y buena vida. Parece ser que a veces se nos olvida que los cristianos pasamos pruebas. Versículo 19. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Parece que está hablando de su familia y de su prosperidad que tenía. Versículo 20. Mira lo que dice. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Habla que le daban honores y tenía buena salud. Así, salud como nosotros, ¿no? Tenía buena salud. Versículo 21. Me oían, mira lo que dice, me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Es decir, todos buscaban a Job para un consejo. Antes de ir a Google, buscaban a Job. ¿Verdad? Dice, y callaban a mi consejo, es decir, esperaban en silencio a que Job les diera a él. Era un hombre muy prominente.
como un juez, los príncipes se callaban cuando él hablaba. Versículo 22. Tras mis palabras no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Es decir, dice Job, cuando yo les daba el consejo, mi consejo les satisfacía, quedaban satisfechos con mi consejo. Qué tremendo. Versículo 23. Me esperaban como la lluvia, y abrían su boca como la lluvia tardía. Es decir, está diciendo Job, cuando yo hablaba, anhelaban mis palabras como la gente anhela la lluvia. La bebían como la lluvia refrescante. Ese qué tremendo, ¿eh? Versículo 24. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían a la luz de mi rostro. O sea, todos querían estar con Job. Otra versión dice, cuando estaban desanimados. No sé si es la lenguaje actual o traducción viviente. Creo que es la lenguaje actual. En el versículo 24, cuando dice aquí la Reina Valera, si me reía con ellos no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Otra versión dice, cuando estaban desanimados, yo les sonreía. Mi mirada de aprobación era preciosa para ellos. Imagínense, los animaba, él decía, y con mi mirada yo los animo. ¿Verdad? Con mi sonrisa. Fíjense qué tremendo, ¿no? Versículo 25. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el ¿qué? El Bas, como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. ¿Qué tenía Job, hermano? Ocupaba un lugar preeminente. Ahora, si usted nota, Job habla mucho de él. Yo hacía esto, yo hacía el otro. Cuando estaban desanimados los hermanos, les trazaba mi sonrisa y se ponían contentos. Recordemos que su alma está amargada, ¿eh? Y está hablando mucho de él. ¿Cuál es la falla de Job, hermano? No es lo que le acusaban sus amigos, porque Dios testifica que era recto, temeroso de Dios, sino el querer culpar a Dios en sus defensas. En eso consistía su pecado. Algunos eruditos interpretan que Job pensaba, mire bien, algunos eruditos, porque este es un cristiano de calibre de aquellos, hermano. Imagínense, tener un pastor así, hermano, que con la sonrisa salgas animado del culto, ¿verdad? Mire, algunos eruditos interpretan, fíjese bien, algunos eruditos interpretan que Job pensaba o creía que toda esa prosperidad era por su integridad. Y ese es un problema. Escuchen bien, algunos eruditos interpretan que Job pensaba o creía que toda esa prosperidad y todo lo que hacía y todo lo que él tenía era por su integridad, porque habla mucho de él. Y pensar que por mi espiritualidad yo tengo todo esto, eso es pecado, hermano. Eso no es del Señor. Pensar que porque yo oro, que porque yo ayuno, que porque yo esto, que porque yo lo otro. ¿Qué has puesto Job? Has puesto que ocupaba un lugar prominente, que tenía abundancia, que todos querían ser como Job, que Job constantemente ha presentado como su propia justicia. Mire, se ha nombrado Job aquí más de 50 veces, y usted empieza a notarlo. Ha enumerado sus servicios. ¿Y qué pasó en el capítulo 30? ¿O qué expone en el capítulo 30? ¿Qué va a poner Job en el capítulo 30? Su condición.
Entonces, ¿cuál era la falta de Job? No los pecados con que lo acusaban sus amigos, eso era falso. La falta de Job, como algunos eruditos interpretan, era de que él pensaba que por su integridad él tenía todo esto. Él tenía todo esto. Ahora, ¿qué vas a poner Job en el capítulo 30? Su condición. Capítulo 30, versículo 1. Dice: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Mira, aquí ya está hablando como con un poquito con amargura. La Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo ahora los que son más jóvenes que yo se burlan de mí, jóvenes cuyos padres no son dignos de correr con mis perros ovejeros. Amén. Nos saltamos al verso 9. ¿Lo tiene? Dice: ahora yo soy objeto de burla y le sirvo de refrán. Algunos eruditos interpretan que hasta canciones le habían compuesto sobre la calamidad de Job. Verso 10: me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. La Nueva Traducción Viviente dice: me desprecian y no se me acercan, excepto para escupirme la cara. Dice, ¿ok? Verso 12: a la mano derecha se levantó el populacho. Ya no le dice príncipe, ¿verdad? Se traduce aquí como gentuza. Esa gentuza, le dice. Parece que tiene amargura ya, ¿eh? Antes le decía jóvenes, príncipes. No, la gentuza. ¿Ok? A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor. O sea, su testimonio estaba bajo los suelos. ¿Ok? Y mi prosperidad pasó como nube. Pasó como nube. A entender que la gente lo atacaba, la gente le cerró la puerta y pusieron por los suelos su testimonio. Verso 16: ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. Dice, otra traducción dice: ahora la vida se me escapa, la depresión me persigue durante el día. Tenía mucha depresión. La depresión no es de Dios. Verso 17: la noche taladra mis huesos. Estás poniendo cómo está su cuerpo, ¿eh? La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. Mire, sentía la enfermedad, hermano, como un taladro ahí en como si estuvieran taladrando su cuerpo. Verso 18: dice, la violencia deforma mi vestidura, me ciñe el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. En ese verso 18, otra versión dice, con mano fuerte Dios me agarra de la camisa y toma de cuello, me toma de cuello de mi abrigo. Está diciendo que Dios, o le está echando la culpa a Dios. Amén. Verso 20, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Mira lo que dice el verso 21. ¿Qué le dice? Dios no es cruel, hermano. Dios es bueno. ¿En qué consistía la falta de Job?
Repito, no en los pecados que lo acusaban, eso era mentira, sino en esto que estás poniendo. Por eso más adelante el Señor lo reprende. Porque yo decía, ¿cómo que el Señor lo reprende? Porque Job también quiere debatir con el Señor. ¿Y quién va a debatir con el Señor, hermano? Nadie puede. Dice verso 21, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte, a la casa y a la casa determinada, a todo viviente. ¿Qué estamos viendo? Está Job exponiendo, o estamos viendo que Job está tratando o echándole la culpa a Dios, y en eso consistió su falta. Realmente hay varias cosas que Job ha expuesto. Número uno, se apoya en su integridad. Era íntegro, sí, era íntegro. Sin embargo, como dicen algunos eruditos, Job trataba de justificarse a sí mismo por su integridad. Y número dos, ya a esta altura de los debates le está echando la culpa a Dios de lo que él está pasando, de lo que él está viviendo. Amén. Versículo 24. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido, dice, y no por el sol. Está hablando de que la enfermedad le cambió el color de piel, ¿verdad? Me ha levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de los chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido, y se me cae. Mire, enfermedad lo que le hizo, ¿verdad? Y mis huesos, ¿qué? Arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentaciones. Amén. Job recuerda o lamenta su desdicha, o en cómo está en ese momento. ¿Ven? Ahora en el capítulo 31, Job, hermano, defiende su integridad. Y como dije anteriormente, parece ser que Job se quiere justificar. Y nadie se puede justificar. Por mucho que oremos, por mucho que ayunemos, no nos podemos justificar. Nosotros somos justificados por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero. El único que no ha pecado y que no hubo pecado fue Cristo Jesús. Amén. Amén. Capítulo 31, versículo 1, ya para terminar, amados hermanos. Dice, hice pacto con mis ojos. Mire qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Mire que él decía, yo voy a cuidar mis ojos y no voy a mirar a nadie más que a mi esposa. Tremendo joven, ¿eh? No se le iban los ojos, hermano. Pero también las hermanas se vestían con ropa decorosa, ¿eh? Verso 2 dice, porque ¿qué galardón me daría de arriba a Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? Está tratando de decir Job con esto. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Pues sí, ¿verdad? Dios ve todos nuestros caminos. Verso 5 dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño. Y mire lo que dice el verso 6. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. ¿Qué está diciendo Job?
quiere debatir con Dios. En eso consistía su falta. Por eso más adelante Dios le dice: ¿contenderás contra el omnipotente? ¿Contenderás contra Dios? Ya en la última conversación que tiene con Dios. Otra versión dice en ese texto, versículo 6, donde dice: péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Como si Dios no lo conociera, Dios lo conocía. Otra versión dice: que Dios me ponga a prueba y verá que soy inocente. ¿A poco Dios no sabía? Dios sabía. Pero quería debatir con Dios, hermano. Mire lo que le causaron sus amigos. Algunos eruditos piensan que Dios, dentro de su soberanía, no quería que Dios se justificara por Él mismo, porque era tan íntegro que ellos interpretan que Él llegó a pensar que por su integridad tenía todo, y no es por eso, hermano. Es porque Dios es bueno, es porque Dios es misericordioso. Nadie de nosotros podemos justificarnos, por muy cristiano que seas, por mucho que oremos, por mucho que ayunemos, por mucho que leamos la palabra, por muchas obras que hagamos, no jamás podremos justificarnos nosotros mismos. Somos pecadores, le fallamos al Señor. Somos justificados, pero por Cristo. Por Cristo. Y mire, después pone a prueba, como que dice: y si me hallan culpable, que se lleven a mi mujer, dice. Mire qué tremendo, mire lo que dice. Pues sí, capítulo 7 dice: si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó en mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada de mi siembra. Dice: si mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, dice: muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Otra traducción dice: si ha sido así, entonces que mi esposa se convierta en esclava y amante de otro. Mira, la estaba poniendo a la mujer. Pero era tremenda la mujer, hermano. Era tremenda. Que se vaya, ¿verdad? Hay muchos debates que hiciera la misma mujer o otra, pero parece que es la misma, Parece que no se la quitó el Señor. Amén. Saltamos al verso 35. Bueno, verso 24: si puse en oro mi esperanza y dije al oro: mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Esto también será maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Realmente era muy íntegro, hermano. Pero parecía, vuelvo y repito, que él pensaba que por su integridad era justificado. Y quería debatir con Dios. Parece ser que quería debatir con Dios. Verso 35. Ya vamos terminando. ¿Lo tiene? Dice: ¿quién? Dice, fíjense cómo dice: ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. La traducción lenguaje actual dice: juro que digo la verdad. Espero que el Dios Todopoderoso me escuche y me responda. Si de algo puede acusarme, que lo ponga por escrito. La nueva traducción la traducción lenguaje actual. Verso 38. Si él está diciendo que nada lo puede acusar, ¿verdad? Y la verdad que tenía una integridad bien tremenda, Dice: si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos,
si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños. ¿Qué? La versión lenguaje actual dice: jamás he abusado de mis tierras. Mire, ni de sus tierras abusaban. Pues las he dejado descansar. Jamás he explotado a mis trabajadores, pues les he pagado su justo salario. Mire, hermano, cuando yo leí aquí, cuando les hablaba de sus tierras, que dice: jamás he abusado de mis tierras, pues las he dejado descansar. Y dije, qué íntegro, ¿verdad? ¡Qué integridad! ¿Cuál era el problema de él entonces? ¿Por qué el Señor lo reprende? Porque él pensaba, repito, que por su integridad tenía todo. La falta de él no era lo que lo acusaban sus amigos, no era, eso era falso. Pero sí la falta de él era de que él creía de que por su integridad se podía justificar, y nadie se puede justificar por mi integridad o por lo que yo hago, hermano. Nadie de los que estamos aquí nos podemos justificar, por muy cristianos que seamos. Amén. Versículo 40. En lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Como decir, si no es lo que yo digo, si no es cierto lo que yo digo, en lugar de eso, o en lugar de trigo, que me nazcan abrojos. La versión lenguaje actual dice: si lo que digo no es cierto, que en vez de trigo y cebada produzca mi tierra espinas. ¿Qué ha puesto Job aquí? No ha aceptado nada de lo que sus amigos lo acusan. Eso es verdad. No iba a aceptar porque era mentira. Pero aquí él estaba tratando de justificarse. Él quería debatir con Dios. Y ahí sí estaba mal. Se quejaba de Dios. Pensaba que Dios lo tenía del cuello, como lo pone en uno de los textos. Versículo 32, para terminar ya, para entrelazarlas el siguiente tema. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo en sus propios, ¿qué? ¿Verdad? Él era justo en sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios, y a sí mismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira y respondió Eliú, hijo de Baraquel, busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Bueno, seguimos el próximo miércoles. Amén.